Podcast Estilos de Aprendizaje. En el transcurrir de los años, la educación ha dado pasos agigantados. Dichos pasos han permitido mejorar la calidad de la educación en algunas instituciones educativas de Colombia, quienes buscan preparar estudiantes que sean capaces de desenvolverse en su quehacer diario y asimismo para la vida. Buenas tardes para todos. En el podcast de hoy estaremos hablando sobre los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, específicamente en el contexto de la isla de San Andrés del Colegio Cajasay, en los grados de transición a quinto de primaria en la asignatura de Educación Física, Recreación y Deportes. Primero que todo, debemos entender y conocer los estilos de aprendizaje y diferentes conceptos que engloban este proceso educativo, como lo son la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. La enseñanza se puede identificar como un proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia o tema. Para Lobrot y Pérez, el concepto de enseñanza es una actividad humana en la que unas personas ejercen influencias sobre otras. Estas influencias, como ha destacado Tom, se ejercen de una parte en la relación de asimetría o desigualdad de poder y autoridad entre el docente y estudiante, donde el docente es el que autoriza y tiene el poder y el estudiante solo es el que recibe la información. Y la otra parte es donde se responde a una intencionalidad educativa, es decir, se llevan a cabo actividades que se justifican en su valor con respecto a fines deseables. Es por esto que la enseñanza compromete significativa y moralmente a quien la realiza, en este caso al docente. Como bien se menciona en estas afirmaciones, que no se puede ser indiferente ante el tipo de interacción que se establece entre docente, estudiante, ante lo que se pretende enseñar y cómo. He aquí donde la enseñanza se convierte así en una práctica social, en una actividad intencional que responde a necesidades y determinaciones que están más allá de los deseos individuales de los protagonistas. El aprendizaje. Como bien mencionaba anteriormente, para poder entender los estilos de aprendizaje, se debe conocer primero lo que significa este concepto de aprendizaje. Para Feldman, el aprendizaje es definido como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Por lo tanto, es un proceso formal o informal en que las personas adquieren diferente tipo de información que muchas veces le es útil para su desenvolvimiento en la vida. Refiriéndonos en forma general, el aprendizaje es definido como un cambio relativamente estable entre el conocimiento de alguien como consecuencia de la experiencia de esa persona. Asimismo, se puede entender el aprendizaje como un proceso de adquisición de conocimientos, de habilidades, de valores, de conductas y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diferentes posturas, lo que implica que existen diferentes y muchas teorías vinculadas al hecho de pensar. La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje receptivo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje repetitivo. Sin embargo, existen muchas teorías, como la de Isabel García, que define el aprendizaje como todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria. De este modo se aprenden términos, habilidades, destrezas, entre otras. Esto se consigue a través de 3 métodos diferentes entre sí, según Isabel, como lo es la experiencia, la instrucción y la observación. La metacognición.
Para tener un concepto más claro de la metacognición, es importante ahondar en la palabra descomponiéndola etimológicamente, donde se tiene que meta proviene del prefijo griego que significa más allá y cognición del latín cognoscere, que significa conocer. Como lo definen Chen, citado en Klinger y Badilo, la metacognición en general se entiende como pensar sobre el pensamiento. En resumidas palabras, la metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje, donde el aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuadas. Se puede identificar dos procesos en la metacognición según Chen. Uno de ellos es el conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitivas, y el otro es el control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración. El primero se refiere al conocimiento que una persona tiene frente a una situación determinada. Se entiende que la persona debe hacer uso de sus propios recursos cognitivos para resolver una tarea con efectividad. Y el segundo se refiere a la habilidad de maniobrar, regular o controlar los recursos o estrategias cognitivas con el propósito de asegurar el éxito de una tarea o solución del problema. En conclusión, la metacognición se tiene como alternativa para que el estudiante forme ambientes de aprendizaje de manera autónoma frente a una situación o problema presentado, donde debe pensar sobre su pensamiento, como indicaba Chen anteriormente, en busca de autodirigir su aprendizaje y poder aplicarlo a su quehacer diario. Teniendo en cuenta la epistemología de estos tres grandes conceptos que hacen parte de los estilos de aprendizaje, ahora es importante conocer y definir qué es estilo de aprendizaje. Para García, Santizo y Alonso, el estilo de aprendizaje se define como un conjunto de aptitudes, preferencias, tendencias y actitudes que tiene una persona para hacer algo, el cómo recibe, comprende, memoriza y es capaz de utilizar la nueva información que se manifiesta a través de un patrón conductual y de distintas destrezas que lo hacen distinguirse de las demás personas. Teniendo un conocimiento previo de los anteriores conceptos, ya se puede entrar en contexto de la manera de cómo aprenden y cómo logro identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes del Colegio Cajasay en los grados de transición a quinto de primaria de la asignatura Educación Física, Recreación y Deportes. Para esta identificación tuve en cuenta el modelo de estilo de aprendizaje propuesto por Dunn y Dunn, donde describen el estilo de aprendizaje mediante unos factores que se producen a partir de 5 estímulos básicos, como lo son los ambientales, emocionales, sociológicos, fisiológicos y psicológicos, que pueden afectar la habilidad de una persona para absorber y retener información, valores, hechos y conceptos. Teniendo en cuenta esto, puedo identificar que uno de los factores específicos de mis estudiantes en la asignatura de Educación Física se focaliza en el factor de las preferencias de percepción, las cuales pueden ser visuales, auditivas, táctiles, kinestésicas, siendo estos factores la forma de aprender los saberes de la asignatura. Haciendo una semejanza con el modelo de Dunn y Dunn, también tomo la propuesta del modelo de aprendizaje de Felder y Silberman, donde menciona diferentes dimensiones. Una de las que percibo en mis clases en la forma de aprender de mis estudiantes es la visual y verbal,
las cuales le permite percibir, conocer y realizar los ejercicios motrices de educación física, siendo una forma de aprendizaje mixta donde como docente explico verbalmente el ejercicio y posteriormente lo pongo en práctica, lo ejecuto. Otra dimensión de Felder y Silverman es la secuencial y la dimensión activa, viendo aplicada la dimensión secuencial en mi proceso de 3 años, puesto que lo que han aprendido poco a poco desde el año 1 por medio del orden y linealidad en saber en mis estudiantes les permite solucionar un problema presente con información previa conocida en su año actual, teniendo en cuenta que esto le podemos llamar un aprendizaje significativo. El estilo de aprendizaje en cuanto a la dimensión activa es que mis estudiantes tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo práctico con ella. En este caso, en el diseño de ejercicios físicos, motrices y también predeportivos, puesto que tienen la capacidad de discutirlo y explicarlo a otros compañeros por medio del diseño y aplicación de circuitos motrices y circuitos lúdicos. Otros estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje que puedo asociar son el de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde la inteligencia sinestésico-corporal es un estilo de aprendizaje de mis estudiantes desde los más pequeños de transición hasta los de 5º grado. Son estudiantes que pueden manejar su cuerpo en la realización de movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con destreza. Aunque no es el 100% de ellos, una gran mayoría, gracias al proceso que llevan conmigo, han podido fortalecer y otros incluso desarrollar esta inteligencia. En definitiva, como docente es de vital y gran importancia conocer los estilos de aprendizaje vistos desde diferentes autores. Esto permitiéndonos y siendo de mucha ayuda al momento de estructurar y organizar nuestras planeaciones diarias de clase a los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que no todos aprenden al mismo ritmo igual de rápido y no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje. Esto porque a ellos es quien va dirigida la enseñanza, por eso debemos focalizarnos en ellos, en los estudiantes. En nuestro ámbito, lo que buscamos es mejorar la calidad de la educación y para que esto sea posible, la formación y aplicación desde profesorado va a permitir un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. Muchas gracias.